Muy buenos días. Esta es la presentación del informe final Auditoría Financiera y de Gestión de la Contraloría General de la Nación, número 009 de febrero de 2024, presentado por Laura Jimena Niño Ortiz, Daniela Alejandra Ordóñez Villarreal, David Hernán Núñez Acosta y Steven Darío Villabona. Esta auditoría financiera y de gestión al municipio de Río Negro, vigencia auditada del 2021, por la Contraloría General de Santander, es un tipo de informe de evaluación de estados financieros y gestión pública. Entre sus hechos principales se encuentran la opinión negativa sobre los estados financieros. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Existen errores materiales o inconsistencias graves en los registros contables. Pudo haber omisiones de información clave, distorsiones en cifras relevantes o incumplimientos de principios contables fundamentales. Estos errores afectan la confiabilidad de la información financiera y generan dudas sobre la transparencia y veracidad de la rendición de cuentas. Este tipo de opinión refleja debilidades críticas en el control interno contable y puede derivar en responsabilidad fiscal, disciplinaria o incluso penal, si se demuestra daño patrimonial. Como segundo hecho, encontramos la opinión con salvedad sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. ¿Qué implica esto para el municipio? La ejecución presupuestal no fue del todo regular, aunque las fallas no fueron tan graves como para invalidar toda la gestión. Podría haberse presentado inconsistencias en el registro de ingresos y gastos, traslados presupuestales sin sustento suficiente o errores en la programación del gasto. Aunque no se habla de mala fe ni de fraude, sí se evidencia una gestión técnica mejorable y la necesidad de fortalecer procesos administrativos. Este tipo de opinión es un llamado de atención técnico que permite hacer correctivos antes de que los problemas escalen a niveles más serios. Por último, encontramos el concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. A pesar de los problemas en los estados financieros y en la gestión presupuestal, la Contraloría emitió un concepto favorable en cuanto al uso de los recursos destinados a inversión y gasto. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos públicos se ejecutaron en los programas y proyectos previstos y cumplieron con el objetivo social para el que fueron asignados. La auditoría no encontró indicios de malversación, sobrecostos graves o desviaciones intencionales del gasto. Se evidenció una ejecución orientada a beneficiar a la comunidad, con seguimiento y cumplimiento aceptable de metas. Este concepto positivo destaca que, pese a las fallas contables y técnicas, el municipio logró mantener una gestión de inversión funcional, operativa y socialmente pertinente. Entre los problemas identificados encontramos las inconsistencias contables y deficiencias en el control interno, una falta de fiabilidad en los registros financieros y un riesgo de afectación a la transparencia y confianza ciudadana. Como actores involucrados encontramos a la Contraloría General de Santander, la Alcaldía del municipio de Río Negro, funcionarios del área contable y presupuestal y la comunidad beneficiaria del municipio. Mi nombre es Laura Niño y yo voy a hablar de los hallazgos encontrados. Bueno, en total se encontraron 17 hallazgos, de los cuales son de tipo administrativo 16, dentro de los cuales 2 tienen incidencia sancionatoria, 4 posible incidencia disciplinaria, 3 de presunta incidencia fiscal por un valor de superior a 42.000 millones. El primer hallazgo es de tipo administrativo con incidencia sancionatoria, el cual se da por incumplimiento en la rendición de la cuenta en CIA Observa y CIA Contraloría. Entonces, en el proceso de auditoría, en la revisión de la cuenta anual se encontró que el municipio no reporta la totalidad de los formatos y anexos establecidos en el acto administrativo de rendición de la cuenta. ¿Cuál es la causa? La falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna CIA Observa y CIA Contraloría, los reportes oportunos, suficientes y con calidad de cada uno de los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma escrita. El efecto, pues, afectación al ejercicio del control fiscal, que imposibilita la labor de verificación y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información incompleta o presente inconsistencias. Por lo anterior se configura entonces como
observación administrativa con incidencia sancionatoria. El segundo hallazgo es de tipo administrativo, falencias en la revelación y armonización de las políticas contables con las cifras descritas en las notas a los estados financieros en la aplicación de las normas internacionales de información financiera NITS a diciembre 31 del 2021. Bueno, en la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, la trazabilidad con el manual de las políticas contables evidencia falencias en la revelación de las mismas. En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa, entonces, sin evidencia el porcentaje de depuración de las cifras acorde al nuevo marco normativo como propiedad, planta y equipo, equipo y bienes de beneficio y uso público. No se tiene la suficiente claridad sobre asuntos como las políticas de cartera, estrategia de recaudo. Deterioro no es realizado conforme lo establece la política, clasificación de edades de cartera. Está de manera general un solo valor, a pesar de realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo al cierre de la vigencia 2021, no lo menciona. Otra falencia, las cifras del activo y pasivo y patrimonio, ingresos y gastos son citados o tomados de los estados financieros en globales, lo cual da el saldo final, una transcripción de las cifras, o sea, no se habla de manera detallada. Entonces, todo esto dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado, relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos al cierre de la vigencia. Las notas a los estados contables básicos son parte integral de estos y forman con ellos un todo indisoluble y tienen como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública. Bueno. El tercer hallazgo es la falta de depuración individual, es un hallazgo administrativo, falta de depuración, individualización, conciliación de algunas cifras de los estados financieros acorde a normas internacionales NITS. En la revisión de la cifra, los estados financieros se detecta deficiencias en la aplicación de la norma, el manual de políticas contables. La entidad no cumple con la acción correctiva con corte a 31 de diciembre del 2021. Entonces, presenta falencias en las cuentas como el efectivo, ya que revisadas las conciliaciones bancarias se observa algunas cuentas inactivas, otras embargadas y algunas con saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta. También se evidencian algunas otras falencias como cuentas con saldo de naturaleza contraria. También se presentan falencias en la planta y equipo, presentando una incorrección de más de 904 mil millones de pesos. Asimismo, bienes de beneficio y uso público, bienes históricos y culturales, falencias en las cuentas por cobrar, en otras cuentas por cobrar, avances y anticipos entregados, en cuentas de orden deudoras y acreedoras, entre otras. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues la inobservancia de la norma. Se evidencia deficiencias en depuración y conciliación de las cifras en la aplicación del nuevo marco normativo de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Bueno, el cuarto hallazgo, entonces, es un hallazgo con posible incidencia fiscal y disciplinaria y es prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2021. Entonces, se observa ineficiencia en la gestión, falta de políticas, mecanismos acertados en el cobro de estas cuentas por cobrar, lo cual permitió la prescripción de varios, la prescripción a solicitud de los contribuyentes soportada en actos administrativos donde se evidencian vigencias prescritas desde el año 2013 hasta el 2015,
lo cual genera un detrimento al patrimonio de la entidad. ¿Cuál es la causa? La desatención en la gestión de recaudo de las cuentas por cobrar impuesto predial acorde a la normativa. ¿Y cuál es el efecto? El detrimento del patrimonio por prescripciones efectuadas en la vigencia 2021 correspondiente al impuesto predial por vencimientos superiores a 5 años del impuesto predial. Bueno, el quinto hallazgo es un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria y nos habla de la prescripción de comparendos de tránsito en la vigencia 2021. Entonces, revisando los estados financieros, la auditoría evidencia que no hay causación de las cuentas por cobrar que generen las multas de estos comparendos. Al parecer solo realizan el ingreso con los pagos, generando una incorrección. La causa, omisión en la gestión administrativa de recaudo de los comparendos en los términos establecidos conforme a la normativa. ¿Cuál es el efecto? El detrimento del patrimonio por prescripciones durante las vigencias 2015, 16 y 17, correspondiente a comparendos de tránsito por vencimientos superiores a 3 años a falta de procesos oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna y de elaboración eficaz del mandamiento de pago hasta culminar el debido proceso de cobro conforme a la normativa. El siguiente hallazgo es un hallazgo administrativo y es la falta de reconocimiento y medición de los procesos judiciales interpuestos por un tercero en su contra en cumplimiento de las normas de provisiones y de pasivos contingentes del marco normativo para entidades de gobierno. Entonces, la revisión de las cifras de los estados financieros se detecta que la entidad a diciembre 31 de 2021 no ha realizado el debido reconocimiento y medición de los procesos judiciales en contra de la entidad, confirmado mediante certificado de la contadora, donde manifiesta que aún están pendientes por contabilizar los pasivos contingentes de las demandas en contra de la entidad. La entidad tiene procesos y o demandas judiciales cuantificables, ciertas en contra, las cuales no fueron causadas o registradas en los estados financieros, como lo establece el marco normativo y manual de políticas contables adoptado por el municipio en el 2018. Acorde a lo revisado en la rendición de la cuenta, tenemos, según el reporte de la rendición de la cuenta, el siguiente anexo que presenta cuantías que al sumarlas el valor es de 39.351 millones de pesos. De este valor se observa, es por encima de los 39.000 millones de pesos, se observa el mayor porcentaje de una demanda compartida, al parecer con 16 entidades, por valor de 35.780 mil millones de pesos. La entidad explica en qué etapa se encuentra cada proceso, razón por la cual es deber del funcionario encargado de hacer el análisis, ajuste pertinente, acorde a la normativa. ¿Cuál es la causa? Inobservancia de aplicación del nuevo marco normativo relacionado con los procesos judiciales. Deficiencias. Efecto, entonces, deficiencias en el reconocimiento y medición de los procesos judiciales. Lo anterior crea incertidumbre en las cifras y un posible déficit de tesorería al no causar los procesos adelantados en contra de la entidad. Por lo anterior expuesto, el equipo auditor establece una observación de tipo administrativo. Hasta acá va mi exposición. Hallazgo número 7. Se detectaron inconsistencias en los soportes de gastos de viaje presentados por algunos funcionarios. No se encontró evidencia suficiente de legalización adecuada ni documentos que sustenten los desembolsos realizados, lo cual representa un posible uso inadecuado de recursos públicos. Está la clasificación fiscal y administrativo. En el hallazgo número 8 se evidenció que se realizaron contrataciones directas sin la elaboración de los estudios previos requeridos ni justificación técnica que respalde la modalidad empleada. Esto constituye una violación al principio de planeación y puede derivar en responsabilidades disciplinarias. La clasificación es administrativo y disciplinario. Hallazgo número 9. Se efectuaron pagos por servicios que no fueron efectivamente prestados o cuya ejecución fue deficiente.
Las actas de cumplimiento no reflejan respaldo real de las actividades, generando un detrimento a los recursos del Estado. La clasificación es fiscal y disciplinario. Hallazgo número 10. La supervisión a los contratos celebrados fue insuficiente, permitiendo que se incumplieran varias obligaciones contractuales sin aplicar correctivos oportunos. Esta situación afecta la eficacia de la gestión contractual de la entidad. Clasificación administrativo. En el hallazgo número 10 se identificó un pago doble por el mismo concepto debido a fallas en los controles contables y administrativos, generando un perjuicio económico que afecta la eficiencia del manejo presupuestal. La clasificación es fiscal. En el hallazgo número 12 no se realizaron los descuentos de ley correspondientes para fiscales y seguridad social en contratos de prestación de servicios, incumpliendo la normatividad vigente y exponiendo a la entidad a sanciones legales. La clasificación es fiscal y disciplinario. Hallazgo número 13. Se adquirieron bienes sin un análisis técnico que justifique su compra y se observaron sobrecostos en varios de ellos. Esto evidencia una gestión ineficiente de los recursos públicos y falta de planeación. Clasificación fiscal y administrativo. En el hallazgo número 14, no se realizó un adecuado seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. Los indicadores presentados carecen de resultados verificables y no permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos. Clasificación administrativo. En el hallazgo número 15 se encontraron fallas en la gestión documental, incluyendo pérdida y deterioro de documentos clave para procesos de auditoría y control. Esto dificulta la trazabilidad de la información institucional. La clasificación es administrativa y disciplinaria. En el hallazgo número 16 se detectó el uso indebido de bienes públicos en actividades personales por parte de funcionarios, lo cual constituye una conducta irregular que vulnera los principios de la función pública. Clasificación disciplinario y fiscal. Y en el hallazgo número 17 se evidenció la contratación de personal que no cumplía con el perfil exigido ni acreditaba la experiencia necesaria, lo cual afecta directamente la calidad del servicio prestado por la entidad. La clasificación es administrativo y disciplinario. Buenas noches para todos, mi nombre es Daniela Alejandra Ordóñez Villarreal y les voy a hablar sobre las normas y principios aplicables. En primer lugar, tenemos en principios de la gestión fiscal la eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos públicos para alcanzar los objetivos institucionales. También tenemos la eficacia, que es el cumplimiento de metas y resultados previstos. El de la economía, que es la minimización de los costos y gastos de la gestión pública. La equidad, que es la distribución justa de los recursos y beneficios sociales. La transparencia, que es la claridad y publicidad de la gestión y rendición de cuentas. Por último, tenemos la responsabilidad, que es la obligación de responder por la gestión y los resultados obtenidos. En segundo lugar, tenemos las normas institucionales y nacionales de auditoría y contabilidad. Las normas ISSAI, normas institucionales de auditoría para el sector público, adaptadas por la Contraloría y que se establecen directrices sobre la independencia, el juicio profesional, el escepticismo profesional y el cumplimiento de requerimientos éticos. También tenemos las normas de contabilidad pública, que es el régimen de contabilidad pública definido por la Contraloría General de la Nación, incluyendo la aplicación de las NICSP, normas internacionales de contabilidad del sector público, y las resoluciones específicas para entidades públicas, como la resolución 535 del 2015 y la resolución 414 del 2014, entre otras. También tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados como el PCGA, que es el conjunto de reglas y conceptos básicos
para el registro y prestación de información financiera en Colombia. En tercer lugar, tenemos principios y normas de auditoría generalmente aceptadas. Tenemos la independencia. El auditor debe mantener independencia mental y profesional durante todo el proceso. Tenemos el juicio profesional, que es el uso del criterio profesional en la planeación y ejecución y dictamen de la auditoría. Tenemos el escepticismo profesional, que es mantener una actitud de cuestionamiento y revisión crítica de la información. Tenemos también la suficiencia y calidad de la evidencia, para obtener una evidencia suficiente y adecuada para sustentar las conclusiones y opiniones. Tenemos también el cumplimiento normativo, que es la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas internas aplicables. Tenemos la uniformidad, que es la aplicación consistente de los principios y normas contables en los diferentes periodos. En cuarto lugar de estas normas legales específicas tenemos la Ley 42 de 1993, que habla sobre la organización del control fiscal en Colombia y define las competencias y procedimientos para la auditoría pública. También tenemos la Ley 1474 de 2011, que son las normas anticorrupción y de control interno. Tenemos también el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por último, tenemos la Ley 610 del 2000, que es el procedimiento de responsabilidad fiscal. El quinto de los principios de control interno, tenemos la razonabilidad, que es la información financiera y presupuestal que debe estar libre de errores materiales y ser fidedigna. Tenemos la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de cuentas, y la información suministrada debe ser oportuna, completa y de calidad para permitir la adecuada fiscalización. En resumen, el informe evidencia incumplimientos de la aplicación de los principios de contabilidad y de gestión fiscal, deficiencias en la revelación de información, falta de depuración y conciliación de cifras y debilidades en el control interno. También se aplicaron normas internacionales como la ISSAI, el régimen de contabilidad pública y los principios de auditoría generalmente aceptados para evaluar la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal y la inversión. Bueno, eso es todo hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención.